Hola, ¿qué tal, cracks del e-commerce? Te saluda de nueva cuenta Raúl Valenzuela con un nuevo video para YouTube. Este video se va a tratar de Shopify y cómo funciona. Para explicarte referente a Shopify, tengo que explicarte por qué es una de las plataformas más potentes a nivel mundial para iniciar tu negocio en línea. Y no solo eso, para escalar tus ventas a niveles cada vez mayores. En este video no voy a explicar de lo que yo sé, sino que te voy a explicar de lo que yo he experimentado en la vida real. Y para eso voy a comparar Shopify con diferentes plataformas con las que yo he trabajado para vender productos en línea y quiero que tú tomes una decisión lo mayormente informada para al momento de elegir una plataforma con la cual trabajar. Entonces, para eso te dejo este video. Este video, como todos los demás videos de mi canal, se va a tratar no solo de las cosas que sé, sino de las cosas que yo he experimentado en la vida real. Y para eso yo te voy a hablar, primero que nada, de cuáles son las formas más comunes de vender productos en línea. De igual manera, voy a mencionar cuáles son los elementos más importantes al vender en Internet. Una vez que tú eliges la plataforma por la cual tú vas a vender en línea, ¿qué elementos tú tienes que considerar como los más importantes para evaluar y para tomar una decisión lo mayormente informada posible? Y también voy a mencionar cuál es el elemento más importante al vender en Internet. No son las ventas. Hay gente que cree que las ventas es lo más importante. Y sí, son uno de los elementos más importantes, pero este elemento que yo voy a mencionar aquí es el más importante que existe en los negocios digitales del día de hoy y en los negocios que van a marcar tendencia en los siguientes años. Y de igual manera, por último, voy a mencionar por qué yo considero que hacer la tienda es la parte fácil o debe de ser la parte fácil, ya que mucha gente cree que el principal reto es hacer la tienda y tenerla que hacer desde cero. Y en realidad hay cosas que son más importantes donde tú les tienes que dedicar mayor parte de tu tiempo y al momento de vender en línea. Entonces voy a explicar qué son estas cosas que tú tienes que hacer y por qué hacer la tienda debe de ser la parte fácil. Este es el panel de administrador de otra de las tiendas de Shopify que yo tengo y esta tienda al día de hoy sigue generando ventas constantes y así es como se ve un panel de administrador en una de las tiendas en línea. De igual manera, antes de pasar y explicar las principales funcionalidades que te van a servir dentro de este administrador, quiero pasar a explicar lo siguiente y tiene que ver con esto. Este es un cuadrante que yo he diseñado de las formas más comunes de vender productos en línea. Y este cuadrante se divide en dos: el eje X, donde tenemos el nivel de experiencia como vendedor, y el eje Y, donde tenemos el nivel de escalabilidad que tiene cada una de estas formas de vender productos en línea. Entonces, si vemos en el nivel de experiencia como vendedor, el eje X va de menos a más, de izquierda a derecha, y el nivel de escalabilidad también va de menos a más, de abajo hacia arriba. Y lo que vemos aquí es yo englobo estas tres formas de vender en línea que son las más comunes. Hay muchas más, pero creo que se pueden englobar la mayor cantidad de formas de vender en línea en estas tres. Y de cierta manera es inclusive hasta el curso natural de mucha gente que comienza a vender en línea. Y en la parte de en medio pongo esta tangente que es la diferenciación que tú llegas a tener con tu competencia al momento de elegir cualquiera de una de estas formas de vender productos en línea. Primero que nada, vamos explicando lo que son las redes sociales. Creo que pues ya está bastante claro que esto es vender como mucha gente inicia vendiendo productos en línea. En Facebook, en Instagram, en WhatsApp, en Messenger. Digo, hay muchas redes sociales el día de hoy y las que se vayan añadiendo en los siguientes meses o años, donde mucha gente es muy sencillo comenzar a vender en redes sociales. De hecho, por eso si te fijas el nivel de experiencia como vendedor pues es el mínimo, ya que existen pocas barreras de entrada para vender en redes sociales, que eso lo hace bastante atractivo al comenzar a promocionar tus productos y al comenzar a pues dar a conocer tu marca. Entonces, si te fijas, su nivel de escalabilidad también es el menor, ya que mucho de estos, de la gente que vende por redes sociales, lo hace de forma personal. Sí, esa es una gran ventaja, que puedas atender pues a tus clientes de forma personal, pero llega un momento en que no puedes escalar después de un cierto nivel. No puedes vender 2 productos, 4 productos, 8 productos, 50, 100 productos al día,
por el tope de escalabilidad que tienen las redes sociales. Recordemos que la escalabilidad es hacer más con menos, de forma que tus procesos estén lo suficientemente óptimos para que no te requiera un mayor número de personas que tengan que estar atendiendo pues todos los pedidos que hay en las redes sociales. Y de igual manera, si nos vamos en qué tanto te diferencias con tu competencia en redes sociales, pues también como tienen tan bajas barreras de entrada, llega un momento en que la gente no distingue muy bien una marca de otra. Claro, sí logra la diferenciación y por eso está pues dentro de este cuadrante, pero si lo comparamos con las demás opciones, es una de las menores diferenciaciones que tú tienes al vender en línea. Esto nos lleva a lo siguiente. Los marketplaces, cuando hablamos de marketplaces, un marketplace es una plataforma como Mercado Libre, como Amazon, como Walmart. Existen muchas también al día de hoy, Linio también está, y las que se van añadiendo también conforme va pasando el tiempo, donde lo que se hace es que ya hay un tráfico dentro de esta plataforma que ya tiene una intención de compra mayor que la gente que está en redes sociales, y también lo que se hace pues es que se promocionan los productos que tú estás ofertando por medio de listados y por medio de imágenes y descripciones de los mismos. A su vez requiere pues un nivel de experiencia como vendedor un poco mayor que las redes sociales, ya que pues aquí tenemos ya vendedores un poco más serios en el aspecto de que tienen que crear una cuenta, tienes que tener inclusive ya un registro dentro de estos marketplaces. Algunos ya lo llevan hasta un tema fiscal, donde ya tú también tienes que dar de alta una cuenta fiscal, y bueno, ya son vendedores ya más serios respecto a las redes sociales. Pero de igual manera, su nivel de escalabilidad sí es un poco mayor que en las redes sociales, pero también tiene cierto tope, porque siempre estás a expensas de muchos cambios de algoritmo que existen dentro de estos marketplaces y de qué forma tus productos están siendo listados en los resultados de búsqueda que se arrojan hacia los clientes. Entonces, eso hace que la diferenciación de tu competencia también sea mínima, ya que a su vez sí es un poco mayor que en redes sociales, pero mucha gente que compra en estos marketplaces, en Amazon, en Mercado Libre, en los que existan, muchas veces no sabe que en realidad se lo está comprando a un vendedor que está detrás de este marketplace. Entonces eso lo vuelve difícil al momento de querer crear una marca en estos marketplaces. Entonces la diferenciación que tú tienes con un vendedor que esté vendiendo algo muy similar a lo que tú vendes, pues es muy difícil tener esa diferenciación en estos marketplaces. Voy a ahondar en estas características en la siguiente diapositiva, pero quiero explicar primero cada uno de estos conceptos al vender en línea. Y por último está la tienda en línea, que también para montar una tienda en línea pues hay diferentes plataformas. Una de ellas es Shopify, pero también hay otras más como WooCommerce, como Magento, también como las que se vayan añadiendo con el paso del tiempo, donde a su vez pues te requiere un nivel de experiencia como vendedor un poco mayor que en marketplaces y también mayor que en redes sociales. Por esto no me refiero con que sea más difícil, sino que sí te requiere mayor tiempo y mayor atención al momento de pues tener tu tienda en línea. De igual manera, una de sus ventajas es que son la forma con más escalabilidad para vender productos en línea, donde como yo te comentaba, cada vez puedes vender más con menos recursos. Esto no quiere decir que con menos trabajo, sino que puedes optimizar cada vez más tus procesos, donde ya de forma casi semiautomática puedes tú dar seguimiento a muchas cosas que suceden al momento de vender en línea. Es la plataforma donde tú tienes una diferenciación mucho mayor con tu competencia. ¿Por qué? Porque ya puedes desarrollar o pensar en desarrollar una marca a través de tu tienda en línea. Entonces eso es un gran plus y una gran ventaja que te da el tener una tienda en línea. Y esta ventaja difícilmente la obtienes en marketplaces y también difícilmente la obtienes en redes sociales. Entonces, pues este es el cuadrante de las formas más comunes de vender productos en línea dentro del nivel de experiencia como vendedor y el nivel de escalabilidad que cada una de las formas tiene. Una vez que ya conocemos cuáles son las formas más comunes de vender productos en Internet, tenemos que nosotros revisar cuáles son los elementos más importantes al vender en Internet. Y para eso yo tengo aquí desglosado plataforma por plataforma los principales elementos o los 4 elementos que yo considero que son los más importantes en los cuales tú tienes que enfocarte al momento de vender en Internet o al momento de tomar una decisión informada sobre qué plataformas tú vas a elegir para vender por Internet. Y primero que nada,
nada, yo menciono lo que es el tráfico, cuánta gente hay dentro de estas plataformas, también lo que tiene que ver la densidad o competencia, cuántos vendedores hay dentro de también estas plataformas, su escalabilidad, lo que yo comentaba hace un momento, hacer más con menos, y también construir marca, qué tan fácil es construir una marca dentro de estas plataformas. Entonces, primero que nada, vamos a hablar de las redes sociales. Las redes sociales es donde más tráfico tú vas a encontrar. Cabe señalar que no toda la gente que está en redes sociales tiene una intención de compra, ya que pues hay mucha gente que lo usa para ocio, para pasar el rato, para informarse, para estar en contacto con gente que conoce. Entonces, a final de cuentas, sí, es donde más tráfico hay, pero también tenemos que considerar que no toda la gente está en redes sociales pensando en comprar algo. Entonces, de igual manera, pues yo le pongo aquí 3 estrellas porque pues también es algo importante que las redes sociales tengan tanto tráfico al momento de nosotros querer ofrecer algún producto. Y también algo que yo menciono aquí es la densidad de la competencia. Cuánta competencia hay de gente que está queriendo vender en redes sociales. No le pongo ninguna calificación porque de hecho pues es la calificación más baja, que en las redes sociales, como tiene tan bajas barreras de entrada, cualquier persona con una idea de producto o de negocio puede armar un logotipo, armar una página, no sé, en este caso de Facebook o de Instagram, abrirla, y creo que en una hora, si no es que en menos tiempo, ya puede tener desarrollada pues una página de su producto. Entonces eso lo hace cada vez más competido dentro de estas redes sociales y más difícil de destacar. Por eso, bueno, pues se llevan pues una X como calificación. De igual manera, pues en su escalabilidad, pues como yo te comentaba, si tú tienes o tú atiendes personalmente a tus clientes en redes sociales, eso está muy bien al iniciar. Pero llega un momento en el que no puedes atender tantos inbox, tantos mensajes, tantos WhatsApps, por ejemplo. Entonces lo vuelven poco escalable, por lo que también pues la calificación es la mínima. Y en el tema de construir marca, también pues creo que hay otras plataformas donde puedes construir marca más fácilmente que en redes sociales. No porque no se pueda hacer, sino que también pues es cada vez más difícil destacar por medio de redes sociales. Entonces por eso también yo lo pongo aquí la calificación mínima. Y lo que nos da, pues, a final de cuentas, pues un total de 3 estrellas. Sí, consideremos que el tráfico es muy bueno en redes sociales, pero tiene otros elementos que no lo hacen sumamente atractivo al momento de querer vender en internet, y sobre todo si quieres tú profesionalizarte al momento de vender productos por internet. Entonces, si pasamos al segundo plano y revisamos los marketplaces. Los marketplaces es todo lo que yo te comentaba, estas plataformas ya como Mercado Libre, Amazon, Linio y todas las demás que existen, donde si nos vamos a revisar el tráfico, sí, creo que es una de las principales ventajas que mucha gente les ve, que tienen tráfico, y no solo tráfico, sino tráfico de gente que tiene una intención de compra. Y también por eso pues les pongo pues una buena calificación, que son 2 estrellas. ¿Por qué le pongo una estrella menos que redes sociales? A final de cuentas, sí, cada vez hay más tráfico, pero también hay más vendedores dentro de estos marketplaces, lo que lo hace cada vez más difícil de destacar tus productos. Entonces, por eso el tráfico se ha vuelto no tan relevante en estos marketplaces, porque ya no porque tú subas un producto a esos marketplaces quiere decir que no hay otros 10 vendedores que estén ofreciendo algo similar o lo mismo que tú, y a veces hasta en precios más bajos. Entonces creo que pues el tráfico sí es un elemento a considerar, pero no el mejor elemento de los marketplaces. Pero como lo vemos, pues también creo que el hecho de que haya tráfico lo hace más atractivo en cuanto a los competidores que las redes sociales. Y si pasamos al concepto de escalabilidad, los marketplaces tienen más escalabilidad también que las redes sociales, pero como yo te comentaba, pues también tiene cierto tope. ¿Por qué? Porque como hay tantos vendedores que entran todos los días a los marketplaces, tus listados o los productos que tú ofreces van a variar todos los días respecto al posicionamiento que tienen en estos mismos marketplaces. Entonces, a final de cuentas, la escalabilidad está topada hasta cierto punto en estos marketplaces. Y por último, en el tema que tiene que ver con construir marca. Como yo te comentaba, es difícil construir marca en los marketplaces, ya que por más que tu producto diga vendido por tumarca.com, a final de cuentas la gente
que compra en estos marketplaces no sabe que un vendedor detrás le está vendiendo el producto. Entonces muchas veces la gente se queda con la idea de que lo está comprando a Amazon, de que lo está comprando a Mercado Libre. Inclusive ustedes hagan un ejercicio donde alguien que conozcan que compró en algún marketplace, pregúntenle que a quién se lo compró y la respuesta va a ser: lo compré a Amazon o lo compré en Mercado Libre. No va a ser: lo compré en la tienda del vendedor tal o el vendedor no, o sea, sino que lo que destaca es el marketplace como tal. Entonces el hecho de construir marca es muy difícil dentro de un marketplace. No quiero decir que no se pueda, pero sí es muy complicado. Entonces, a final de cuentas, se lleva 5 estrellas en esta evaluación. Y por último, cuando revisamos lo que son las tiendas en línea, esta es la evaluación que existe al momento de vender en línea con tu propia tienda. Primero que nada, tenemos que revisar el tráfico. Creo que esto es uno de los elementos un poco más complicados al tener una tienda en línea. El tráfico es el talón de Aquiles de muchas tiendas en línea, porque no solo es llevar tráfico a tu tienda y que te conozcan, sino que tráfico calificado que te pueda comprar. Entonces, a final de cuentas, cuando tú eres una tienda en línea, tienes que enfocarte mucho en que la gente conozca tu tienda. Y por eso, a mi punto de vista, es uno de los puntos débiles que puede tener el tener una tienda en línea. No tan débil como para no ponerle una calificación. ¿Por qué? Porque creo que también eso puede ser una ventaja, porque como hay menos tiendas en línea que estén haciendo estrategias bien enfocadas para llevar tráfico calificado, a final de cuentas lo vuelve un terreno fértil para aquellas tiendas que se estén diferenciando en llevar tráfico calificado a su misma tienda. Entonces es por eso que yo solamente le pongo una estrella, como si su punto más débil, pero que se puede también trabajar dentro de las tiendas en línea. De igual manera, la densidad y la competencia. Por el momento no hay tanta competencia, sobre todo en las tiendas en línea que estén haciendo las cosas bien. Sí vemos que salen tiendas en línea todos los días, pero son muchas tiendas que en realidad muchas veces están haciendo diferentes pruebas, están evaluando diferentes productos y a final de cuentas no siguen una estrategia desde el día 1 de su concepción hasta que comienzan a ellos a escalar cada vez más sus productos. Entonces eso lo hace que no esté tan densamente competido con otro tipo de tiendas y voy a mencionar específicamente por qué. Antes de pasar a eso, en el tema de la escalabilidad, las tiendas en línea son las que demuestran una mayor escalabilidad en cuanto a las formas para vender en internet, porque como yo te comentaba, tú puedes comenzar a automatizar o hacer un seguimiento de una forma más sencilla que en las otras plataformas que existen para vender en internet. Entonces llega un momento en que con toda la automatización que tú llegues a realizar puedas cada vez vender más utilizando menos recursos. Y por último, y creo yo que es más importante, que tiene que ver con construir marca, y esto se relaciona específicamente con la densidad de la competencia que exista. ¿Por qué? Porque una vez que tú construyes marca, que una tienda en línea te da esa ventaja de poder construir una marca, construir una comunidad alrededor de tu tienda en línea, tienes un diferenciador muy grande, que eso te ayuda a sobresalir de la competencia y de otros vendedores que estén tratando de posicionar productos similares a los tuyos. Entonces el hecho de construir marca y que las tiendas en línea te brinden estas herramientas para tú poder desarrollar en el largo plazo una marca, créeme que a final de cuentas es una de las principales ventajas que existe al tener una tienda en línea. Recordemos que una de las finalidades de la tienda en línea es que en el largo plazo tu marca valga más que tu tienda. Entonces esto lo hace sumamente atractivo y si vemos es la que se lleva la mayor calificación en todos los elementos que yo he mencionado, que son los más importantes al vender en internet, pero no el más importante. De hecho, por eso puse este asterisco aquí para, claro, ejemplificar que sí, son los elementos más importantes, pero hay un elemento que es aún más importante que estos que yo menciono aquí y lo voy a explicar en un momento. Pero antes de pasar a eso, quizá en este punto tú te estés preguntando, ¿cómo es que yo puedo afirmar objetivamente referente a vender en redes sociales, referente a vender en marketplaces o referente a vender en tienda en línea? Entonces, como yo te comentaba al inicio de este video se iba a tratar de explicar no solo lo que yo sé, sino lo que yo tengo experiencia real. Entonces, para eso quiero que revisemos lo siguiente. Esta es la experiencia que yo tengo vendiendo primero que nada en redes sociales. Así fue como yo inicié y de hecho esta es una página que todavía sigue vigente. Ya no la utilizo tanto para vender, por lo que yo te comentaba del tema de la escalabilidad.
pero es una página que si tú la ves al día de hoy tiene una comunidad de más de 93,000 personas. Son personas activas dentro de esta página, y lo que yo hice con la misma es que llegué a un punto en el que recibía tantas solicitudes de personas preguntándome sobre precios, información, características de los productos que yo promocionaba, que tuve que implementar una semiautomatización con un bot para que les diera la información a las preguntas precisas que hacían las personas en esta página. Pero no solo eso, sino que el bot lo fui cada vez alimentando más al punto de que ya también cobraba tanto pagos con tarjeta, pagos con PayPal y algunos pagos con efectivo, donde se emitía un comprobante, una ficha de pago, y se iba a pagar en los bancos o en los establecimientos que el cliente seleccionara. Como tú puedes ver, esta solución, bueno, fue cada vez atendiendo más solicitudes, fue creciendo a través del tiempo, al punto que actualmente ha respondido a más de 30,000 personas que han solicitado preguntas o que han requerido comprar un producto que se ofrece en esta tienda. De igual manera, una solución de este tipo, aunque tú la tengas de manera semiautomatizada, llega el momento en que ya no puedes escalar más. ¿Por qué? Por lo mismo que yo te comentaba, que requieres estar todo el tiempo atrás del mismo para darle tanto mantenimiento y atender las solicitudes de tanta gente que está entrando a las páginas de Facebook o a las redes sociales pidiendo información de los productos que tú promocionas. En el tema de vender en marketplaces, como yo hablaba en las explicaciones que daba, tengo experiencia también vendiendo en Amazon. Este es el panel de administrador de Amazon Seller Central, donde tú puedes ver los productos que se tienen listados y una vez que tú eres vendedor en Amazon. Y aquí lo que yo quiero señalar es esto que dice aquí porcentaje de buy box. La buy box es una característica que simple y sencillamente define la competitividad de los vendedores que están en Amazon, ya que es una característica que va al lado de tus productos y que hace más fácil la experiencia de compra para los clientes. Por ende, es una característica que no se les da a todos los vendedores, sino que tú tienes que competir por la buy box con tu servicio, con tus productos, con tu precio, con tu listado, con una serie de características para que puedas ganarte esta buy box en Amazon. Como lo podemos ver, en la mayoría de los casos, mi porcentaje de buy box está arriba del 90%, y si lo podemos revisar aquí, 94, 97, 90, 98, y nos vamos aquí mes por mes, donde vemos que debido a la competitividad que tengo como vendedor en Amazon, la mayoría de mis productos tienen la buy box, y no es que casi todos tienen la buy box. Entonces, para ejemplificar la importancia de la buy box, si nosotros buscamos específicamente en Amazon qué es la buy box o cómo catalogan ellos la buy box, podemos ver que la buy box es el recuadro disponible en las páginas de detalles de determinados productos, mediante el que los clientes inician sus compras al agregar artículos a sus carritos de compras. De igual manera, algo muy importante es esto. Para muchos vendedores, conseguir la buy box puede significar un aumento de ventas. Y no solo puede, significa un aumento de ventas. Entonces es por eso la importancia que quiero que tú puedas ver que en realidad cuando yo hablo de marketplaces y hablo de Amazon en específico, sé de lo que estoy hablando. ¿Por qué? Porque tengo la experiencia de vender en Amazon como tal. Y de igual manera, en el tema de los marketplaces, este es el panel de administrador de Walmart, donde también yo vendo en el marketplace de Walmart México, donde aquí, si podemos ver, podemos iniciar sesión y aquí nos aparece la información del listado de productos que yo estoy promocionando también en Walmart, que de igual manera Walmart, similar a Amazon, es un marketplace. Y yo solo quiero ejemplificar que también tengo experiencia vendiendo en marketplaces. Entonces, cuando yo hablo de vender en redes sociales es porque ya tengo experiencia y ya lo he hecho en redes sociales. Cuando hablo de marketplaces es también porque he tenido experiencia vendiendo en marketplaces. Pero con esto quiero ejemplificar por qué yo opto por vender en tiendas en línea propias. Y es específicamente por esto. ¿Recuerdas que quedó pendiente mencionar cuál es el elemento más importante al vender en internet? Entonces es por eso que yo opto por vender en tiendas en línea propias. Recordemos que el elemento más importante al vender en internet
No, no son las ventas, no, no es el producto, no, no es el servicio. Igual son elementos, claro, importantes, pero hay un elemento que es mucho más importante al momento de vender en internet, y este elemento es el diferenciador con los negocios que se encuentran en línea el día de hoy y con los que van a marcar tendencia en los siguientes años. En realidad es la materia prima de todos los negocios digitales, y esto es acumular información. Y por esto no me refiero solamente a el nombre y la dirección o el correo electrónico de los clientes que te compran en tu tienda o en tu marketplace o en tus redes sociales, sino toda una serie de información que hay detrás de nosotros como usuarios de internet, que al día de hoy que estoy grabando este video existen más de 400,000 puntos de datos y contando los que se vayan acumulando. Y por información, ¿a qué me refiero? A no solamente quedarnos con la información más básica, sino comenzar a entender qué tipo de personas compran en nuestra tienda en línea. Si se conectan en la mañana, si se conectan en la tarde, en la noche, si se conectan desde Safari, desde Chrome, desde Internet Explorer, desde un iPhone, desde un Samsung, desde un Galaxy, 2 veces al día, 5 veces al día, visitan nuestra tienda una vez, 3 veces, 10 veces antes de realizar su compra, qué intereses tienen, con qué van empatados, qué afinidad tienen a las compras en línea, es su primer compra, acostumbra a comprar muy a menudo por internet, y una serie de información que, como yo te comento, es casi humanamente imposible tener tantos puntos de datos que se van acumulando en internet. Y cuando tú vendes en marketplaces, esta información evidentemente se la quedan los marketplaces, se la queda Amazon, se la queda Mercado Libre, se la queda Linio, se la quedan todos los marketplaces, porque en realidad el negocio de ellos es la información. Entonces, sí, tú puedes generar algunas ventas en los marketplaces, pero lo más importante, lo que te va a servir a ti para escalar en un futuro, que es la información, esto no lo comparten con sus vendedores. Entonces, como yo te comentaba, es por eso que no nos resulta extraño cada vez ver más seguido productos que son lanzados por los marketplaces con la propia marca del marketplace, productos de la marca Amazon, productos de la marca Mercado Libre. ¿Por qué? Porque con toda esta información que ellos han venido acumulando de todos los vendedores que han vendido en la plataforma, ellos toman estas decisiones que ya están validadas, de qué lanzamientos hacer, de qué productos vender. Entonces, es por eso que la información es tan importante. Entonces, es por eso que al vender en tu tienda en línea propia, toda esta información que tú acumules es para ti, es para crecer y es para escalar a futuro. Y algo que yo siempre comento es que si te va a costar trabajo y te va a costar tiempo el vender en línea, por lo menos que sea para acumular tu propia información. Entonces, una vez que tú conoces cómo trabajar con las plataformas para vender en internet, en este caso con Shopify, vas a saber tú cómo empatar la información que tú vas acumulando con otras plataformas donde también hay bases de datos muy grandes para conocer los clientes que te compran en tu tienda en línea. Y para eso podemos revisar un panel de administrador de una tienda en Shopify. Esta tienda es una tienda de muestra, no tengo ningún producto ni mucho menos. Es una tienda que yo utilizo en algunas consultorías o en algunos cursos para yo poder explicar cuáles son las funcionalidades de Shopify. Y algo que me gusta mucho es que es muy intuitivo, y con eso más adelante voy a explicar por qué específicamente Shopify. Pero lo que podemos ver aquí es que tiene una pestaña donde tú vas a ir recibiendo las órdenes de los clientes que han comprado en tu tienda en línea. Vas a poder ver los productos en esta pestaña de productos, vas a poder cargar las imágenes, las descripciones de todos tus productos que tú quieras comercializar. De igual manera, vas a poder ver también las analíticas en esta pestaña de analíticas de tu tienda en línea. Y algo que me gusta mucho es la tienda de apps. Es una App Store donde tú vas a tener muchas soluciones específicas para tu negocio, donde tú puedes tener estas aplicaciones gratuitas y de paga, y vas a seleccionar específicamente lo que tú necesitas. Son aplicaciones que tienen que ver con facturación electrónica, con envíos, con email marketing, con almacenaje, con chat, con aplicaciones por país. Entonces todo esto vale la pena que tú puedas explorar por categorías, por lugares donde quieres vender, etcétera, etcétera. Y
Esto es una de las cosas también que funciona mucho y que tiene mucho valor en Shopify. El hecho de que ya estén estas soluciones predesarrolladas y preconfiguradas para tu tienda en línea. Y por último, y no menos importante, es el tema que tiene que ver con esto, donde dice customers o clientes. Si le damos clic, es una ventana donde nos va a arrojar toda la información de los clientes que nosotros tenemos en la tienda en línea. Pero no solo eso, sino que nosotros podemos desmenuzar esta información, como yo te lo comentaba, con todo lo que hemos acumulado a través del tiempo, y podemos exportarla desde esta pestaña que está aquí. Das clic y se te exporta toda la información que tú has acumulado a lo largo del tiempo de tu tienda en línea. Y una vez que exportas esta información, tú la puedes empalmar con diferentes plataformas que son bases de datos, como redes sociales, como Google, como Facebook, como Instagram. Y una vez que tú exportas esta información y la empalmas con otra información que existe allá afuera, es de la forma en que tú puedes ser escalable a través del tiempo. Entonces es por eso la importancia de saber cómo acumular la información en la tienda en línea, cómo exportarla y cómo empalmarla en otras bases de datos ya existentes. Y esto nos lleva a la última parte de este video, el por qué yo considero que hacer la tienda es la parte fácil o debe de ser la parte fácil. Cabe señalar que aquí yo pongo unas comillas porque en realidad hacer la tienda no es fácil como tal, sino que sí requiere trabajo detrás y por eso está entre comillas. Pero hay otra serie de cosas que en realidad es donde tú tienes que enfocar la mayor parte de tus recursos y la mayor parte de tu tiempo, donde en realidad no vale la pena desarrollar una tienda desde cero, porque te va a tomar muchísimo tiempo y te va a tomar muchísimo trabajo, y no solo eso, te va a costar más dinero hacer una solución desde cero. ¿Y esto por qué? Porque existen cosas más importantes allá afuera al momento de vender en línea que hacer una solución desde cero. ¿Y cuáles son estas cosas más importantes? Simple y sencillamente, llevarle tráfico calificado es el mayor reto que tú tienes o vas a tener en tu tienda en línea. Lo que yo comento aquí es donde pasarás más tiempo enfocado en llevar este tráfico calificado que entre a tu tienda y que compre. Entonces, cuando tú estás enfocado o enfocada en llevar tráfico calificado a tu tienda en línea, la verdad, todo el tiempo que te puedas ahorrar en desarrollo, en configuraciones, en instalaciones, implementaciones, en conectar diferentes elementos dentro de tu tienda en línea, en codificar, etcétera, etcétera. Todo esto se traduce en dinero, en ahorro de dinero. ¿Por qué? Porque recordemos que el tiempo vale dinero. Entonces, entre menos tiempo tú pierdas configurando una solución desde cero y más tiempo tú pases trabajando por llevar tráfico que te compre en tu tienda en línea, es en la medida en que tú vas a ser más rentable a través del tiempo. Entonces, por esto, Shopify es una gran solución que te ayudará a hacer tu propia tienda de manera fácil, práctica y rápida, siempre por tu propia cuenta, ya que esto es muy importante al momento de desarrollar una tienda en línea propia, ya que tienes que tener los elementos suficientes para saber qué ajustes vas a necesitar hacer en un futuro que así se requiera. Entonces es por esto que yo recomiendo Shopify ampliamente. Muy bien, si consideraste esta información de utilidad, déjame un comentario y déjame un like y suscríbete a mi canal. Voy a estar subiendo videos constantemente sobre comercio electrónico, marketing digital e importaciones. De igual manera, te dejo en la descripción de este video el enlace para que puedas comenzar con tu prueba gratuita en Shopify y puedas ver de primera mano todas las herramientas tecnológicas que vas a tener para poder vender en línea. ¿Ok? Nos vemos en el siguiente video.